el día de hoy el propósito es familiarizarnos con el material PTA si alguno de pronto no está lo suficientemente familiarizado. También sé que hay muchos que lo trabajan desde hace bastante tiempo, pero para poder dejar las cosas muy claras, hay un detalle que es muy importante. El año pasado, digamos, la creación de material fue fuerte, ¿no es cierto? Esa creación de material fue un trabajo muy duro. Para algunos grupos trabajaron, digámoslo así, sobre ruedas, por poner un lenguaje coloquial, porque tenían algunos referentes que fueron muy bien estructurados, que solamente era necesario como hacer la transversalización. Vamos el caso de lo que pasó con Cuarto cuando trabajaron con retos para gigantes, ¿no es cierto? Nos contaban la experiencia y eso ya es una ventaja enorme porque gran parte del material estaba, era nada más direccionar las actividades hacia donde lo querían hacer, facilita las cosas. Este año la idea es que los chicos cuenten cada uno en su casa con el material, que cada uno de ellos tengan prest y entretextos, y de esta manera va a poder ser un trabajo direccionado que va a ser mucho más útil. Vamos a tener que estar creando esa cantidad exagerada de material, sino que mucho de ese trabajo lo podremos hacer por medio de cartillas, simplemente como a manera de recuento. Pensemos que cuántos colegios privados la cuota es de 200 hasta 1.000.000 de pesos solamente en libros, y que a los chicos les está llegando por lo menos 4 libros por cada grado. Es un material interesante, un material bien pensado que vale la pena mirar cómo lo podemos aplicar en nuestros salones. La idea es, ni una cartilla se va a quedar en la institución, todas las cartillas se le van a dar a los chicos. Esa es una prioridad fundamental. No, las cartillas de primero a quinto. De primero a quinto, sí hay material de bachillerato, pero el material de bachillerato nunca nos ha llegado al colegio porque es con pioneros, aunque lo he solicitado. No sé si este año vaya a haber alguna diferencia, voy a ver si de pronto nos llega, pero a la fecha no tenemos nada de bachillerato, de primero a quinto. Entonces les voy a presentar 2 imágenes concretas para que veamos cómo es el material a un lado y al otro, y con eso vamos a poder tener una noción grande. El material que tenemos de entretextos es un material cuya metodología se basa específicamente en lo que hay en Colombia, que sabemos que el referente grande que agrupa grados se llaman los estándares básicos de competencia, y que hay un material más pequeño que agrupa lo mínimo que se debe llevar por cada grado, el mínimo derecho que le podemos asegurar a los chicos, que es lo mínimo que deben de aprender, son los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros tenemos estas 2 situaciones, siempre aparecen al principio del libro y nos muestran hacia dónde es. La idea que siempre hemos hablado desde hace mucho tiempo es que no nos centremos exclusivamente ni de forma central en un contenido. El contenido no es el eje central. El eje central es lograr unos ciertos aprendizajes y competencias y desarrollos en los chicos. Obvio que los conceptos son fundamentales, claro. Para ese tipo de cosas de avanzar dentro de temas, digámoslo así, cosas por el estilo, es muy importante la alternancia cuando podamos tener a los chicos frente a frente, las cápsulas que ustedes brindan en videos, pero hay competencias cognitivas, estamos hablando de algunos desarrollos cognitivos que son de alto nivel, que nos llevan en últimas al pensamiento crítico, como la capacidad no solamente de hacer análisis y síntesis, sino de llegar a hacer juicios, inferencias, pensamiento crítico, todo esto. Esas habilidades se pueden desarrollar con este tipo de material, y eso es fundamental, además de ya las prácticas de los conceptos. Entonces, permítanme, les voy a presentar algunos detalles de los libros para que ustedes puedan verlos. En este momento van a empezar a observar mi pantalla. Ya la están empezando a ver, ¿no es cierto? Sebastián. Sí, querido profesor Emilio. Es cierto que no hay material para bachillerato, pero teniendo en cuenta que el año anterior no utilizamos nada de PTA por la situación que ya conocemos, sería muy bueno que de pronto hubiese por ahí material de matemáticas de quinto o castellano para compartir con los compañeros de sexto. Ahora que estamos haciendo un repaso muy extensivo con ellos, sería un material que les serviría bastante a ellos, porque realmente los niños lo necesitan y sería un apoyo muy grande para los compañeros. Es buena la idea.
es buena la idea, voy a revisar qué encuentro para que los profesores, y hay algunas competencias que podrían resultar útiles incluso en sexto. Ya vamos a ver cómo son los textos y se los facilitamos, vamos a ver qué hay en la institución para facilitarle a las personas de sexto, si es posible, si hay algo que les pueda resultar útil, que yo creo que con ese propósito que mencionó el profesor Emilio, sí puede resultar, así como nos lo está planteando. Allá en la sala de profesores, encima del llamado escritorio mío, hay una cantidad de cartillas que se quedaron vírgenes porque el año pasado no se utilizaron, son de quinto. Listo, entonces ahora voy a observar eso. Le agradezco mucho por habérmelo comentado. Bueno, señor, muchas gracias. Mucho gusto. Entonces, para que veamos, Entre Textos está diseñado con una metodología que tiene en cuenta lo que les acabé de mencionar, que tiene en cuenta todo lo que utilizamos en Colombia como tal para la enseñanza, nuestros referentes de calidad. Pero aparte de tener en cuenta nuestros referentes de calidad, la idea es desarrollar en el chico habilidades para la escritura y la lectura de manera muy profunda. Hubo asesores de muchos lugares del mundo, muy interesantes para elaborarlo, particularmente de Chile. Y PREST es un material particularmente hecho con asesores canadienses, pero obviamente todo adaptado con pedagogos colombianos a nuestra realidad y a nuestro contexto. Considero que eso es un referente importante. Para que veamos, en cada grado nos aparece cuaderno de trabajo semestre A, como pueden observar en la parte inferior, y cuaderno de trabajo semestre B. Es la misma carátula, pero aparece el semestre A y el semestre B, para poder trabajar durante los 2 semestres. La idea es que los chicos rayen, pueden escribir, pueden utilizarlo. Y otro asunto importante acá es la del docente, dice guía del docente semestre A, guía del docente semestre B. Esta es la clave. ¿Qué trabaja Entre Textos? Tiene cuadernos de trabajo de estudiantes de primero a quinto y textos escolares también de primero a quinto. Guías del docente, donde hay sugerencias didácticas y hay un plan de formación. La idea es que si nosotros observamos la guía del docente, vamos a encontrar no solo cómo dar clases, que aparece absolutamente todo, hasta el tiempo. O sea, si desean, hasta el tiempo les aparece, tanto en esto, tanto en aquello. Pero no es solo que nos esquematicen y que nos cuadriculen, sino que hay una cantidad de sugerencias de actividades que podemos hacer, que es impresionante. Con toda esa cantidad de actividades que nos sugieren, tanto en lenguaje como en matemática, uno puede planear docenas de actividades que nos pueden ayudar a desarrollar las competencias que queremos en los chicos y que los chicos podrían hacer solamente con una guianza sencilla por sí mismos. Tenemos cómo funcionan Entre Textos. Tenemos unos desafíos y unos retos. Exactamente, yo quiero que ustedes observen esto, porque eso es lo mismo que pasa en matemáticas. En matemáticas, ustedes van a tener exactamente lo mismo. Este es el material de matemáticas. Lo están observando, ¿no es cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En matemáticas es exactamente igual. Nos presentan primero comprensión de la situación del problema. Lo primero que tenemos en matemáticas, hay una situación problema. Recuerden que aquí estamos trabajando RDP, resolución de problemas. Por eso hemos insistido tanto en que a los chicos acerquémoslo desde un problema, desde algo que puedan entender, desde una pregunta, desde un proyecto. Y esto nos va a ayudar a desarrollar las competencias de lectura incluso en matemáticas, porque los chicos muchas veces más o menos defienden el algoritmo, ya nos lo ha dicho infinidad de veces Emilio, y los profesores de matemáticas de bachillerato también nos lo han dicho infinidad de veces, más o menos se defienden en el algoritmo, bien regular o mal tienen idea de qué es lo que hay que hacer cuando uno divide, así cometan errores, bien regular o mal saben qué es lo que tienen que hacer cuando uno multiplica, así cometan errores porque de pronto no han llegado a un proceso básico de saber cómo es la multiplicación, de aprenderse alguna tabla o saber formas alternativas de resolución, pero se defienden más o menos en el algoritmo. Pero cuando se les presenta el problema, ¿qué? Casi siempre ahí es donde nos chocamos, cuando les presentamos el problema. Entonces, en matemáticas comienza con una situación problema, que esto es fundamental, y lo mismo pasa en castellano, como acabamos de ver, hay un desafío. Entonces, en ambos hay un problema inicialmente. Se puede llamar problema, se puede llamar desafío, pero siempre ocurre al principio algo. En el problema, lo primero que hay que hacer antes de entrar a desarrollarlo, no sé si recuerden que fue algo que hablamos en la última STS que se hizo, en la última formación que se hizo, antes de entrar a resolver el problema, preguntarnos, bueno,
cuál es el problema, qué conocimientos necesitamos para resolverlo, exactamente qué es lo que nos están pidiendo, porque yo puedo tener un problema muy complejo, pero de pronto no me están preguntando que lo resuelva, primero me están pidiendo que haga otra cosa, qué es lo que debo hacer y plantear un plan. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Qué conocimientos necesitamos? ¿Y cuál es el plan de acción? Lo mismo pasa en castellano. Hay un desafío, pensemos cuál es el desafío, cómo se resuelve y cuál sería el método para resolverlo. Luego viene una parte muy interesante. Primero nos centran en un problema y después hay una metodología en la cual lo que quieren es que el chico por sí mismo pueda llegar a resolver los problemas, a resolución de esos problemas. Pero para hacer eso, primero los ponen a jugar y a descontextualizarse. Entonces nos centran en el problema, pero cuando llega el centro de aprendizaje nos descentran, nos desenfocan del problema. ¿Y qué hacemos en el centro de aprendizaje? En matemáticas. Exploramos, comprendemos, anotamos los aprendizajes y el niño se ejercita y evalúa lo que hizo. ¿Qué hacen? Para decírselos claramente. Tenemos un problema, analizamos el problema, buscamos cómo lo vamos a resolver y de un momento a otro pareciera en la cartilla de matemáticas como si nos hubiéramos alejado del problema y nos presentan usualmente 4 ejercicios, que son ejercicios con muchos juegos, pero de pensar mucho, mucha actividad matemática. Y nos ponen a resolver problemas que nos llevan, por ejemplo, a fraccionarios, pero nos llevan también a resolución de operaciones con números naturales, nos llevan a graficación, nos llevan a geometría, entonces nos muestran estadística, 4 cosas diferentes, totalmente distintas. Esa es la forma de descentrarnos, eso es el centro de aprendizaje. Y después nos vuelven a traer a la resolución del problema. Y cuando volvemos al esquema que habíamos planteado, nos dimos cuenta que las 4 actividades que parecían juegos aislados, nunca fueron juegos aislados. Nos estaban dando la ejercitación necesaria para poder resolver el problema. Cuando el chico hace los 4 ejercicios y regresa, tiene todos los elementos de juicio para poder resolver ese problema. Entonces, regresa al esquema, comienza la resolución, reflexiona en algo que se llama la marcha silenciosa y ahí sí ya puede resolver el problema porque ya tuvo todos los elementos de juicio para hacerlo. Entonces ahí aparece también la reflexión de qué aprendimos, qué logramos, cómo lo hicimos. Lo mismo pasa en castellano, el desafío y los retos. Hay un desafío y hay unos retos. Y permítanme, les muestro que la parte de castellano es casi idéntica, se las voy a poner aquí grande para que la puedan observar. Entonces, la primera fase, en donde tenemos una sugerencia didáctica, aparece un problema a resolver, y en ese problema vamos a ver qué saberes previos hay en la exploración, qué intereses tienen, las necesidades comunicativas que se requieren, la estructuración, y es el momento pedagógico en el cual el niño comienza a realizar actividades que le van a dar elementos de juicio para resolverlo. Recuerden que en el otro lado teníamos centros de aprendizaje, acá también, en la estructuración, hay unas actividades, hay unas pautas, se les dan unas pautas conceptuales y llega después la transferencia en donde comienzan a hacer la resolución del problema y por último es un refuerzo dependiendo de cómo les fue a los chicos. Es decir, si ustedes miren la estrategia de PREST y la estrategia de entretextos es muy parecida. Hay un problema, exploramos el problema, estructuramos cómo resolver ese problema por medio de unas actividades. Esas actividades nos desenfocan un momento del problema central, pero son una serie de presaberes necesarios para poder llegar a la resolución y luego vamos a la transferencia en donde esas actividades que hicimos las aplicamos al problema y logramos resolverlo. En ambos es muy parecido. Ya habían notado ustedes esa cuestión, que en ambos es muy parecido. Me imagino que ya lo habían notado los que han utilizado la cartilla, que tanto en el de lenguaje como en el de matemática se basan en el mismo precepto. Lo habían notado, supongo. ¿Quiénes lo han usado? Sí, señor, tienen las mismas condiciones. Perfecto. Es correcto. Perfecto, entonces, sí, Emilio, ¿vas a decir algo más? Sí, señor. Dime. Yo ya hice algo, no sé si metería la pata, yo creo que no. De pronto usted quiera apoyarme con la idea o tenga otra mejor. Yo ayer estuve entregando las cartillas a los acudientes y me tomé el tiempo para explicarles qué es ese material, cómo lo vamos a utilizar, y solo les entregué 2 cartillas, la de castellano del semestre A y la de matemáticas que tiene la situación 1, 2, 3. Y les dije que quedamos con otras 2 que la entregamos después de mitad de año, para que no se nos
vienen allá y de pronto, como ya la experiencia nos ha mostrado, muchos niños se ponen a jugar con ellas, las extravían, las dañan. Entonces, más bien les expliqué que íbamos a trabajar allá en la casa, pero también ahí en la escuela, porque los chicos míos van a ir, muchos van a ir, no todos, porque lo importante es hacerle seguimiento a estas cartillas. De hecho, con Patricia, que logró pues mirarlas y hablamos, nos decía, no, es que prácticamente ahí está mucho material que estamos obviando para no hacer la guía, sino que esta sería la guía de trabajo de nosotros. Entonces las mamás ya saben que después de mitad de año yo les entrego las otras dos cartillas, la del Claro. semestre B de castellano y la de matemáticas, que es la situación 4 y 5. Perfecto. Esa Recordemos que es esta la idea. cartilla venimos usándola ya hace muchos años, bastante. Sebastián, Básicamente esa es la idea. Básicamente esa es la idea. Ser capaces de entregarles a los padres, o sea, el manejo que tú le des es un manejo particular. Tú no les quieras entregar todo porque te das cuenta que a veces no conviene entregarles todo al mismo tiempo. Tú le das el manejo que quieras, ¿no es cierto? Si te parece entregarlos todos, si te parece entregar una parte y luego otra, perfecto, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Es el tipo de manejo que tú le des. Pero lo importante es Sebastián, que tengan todo lo del semestre A y lo puedan trabajar. Y así, si ustedes no tienen que hacer tantas guías, en últimas es mucho más fácil, porque lo único que hay que hacer es como unas guías en las cuales básicamente son instrucciones. Vamos a trabajar esto, vamos a hacer esto, videos cortos explicándoles detalles, etcétera. Alejandra está solicitando la palabra y también creo que Rosita la está solicitando, ¿no es cierto? Doña Rosita sí. le está pidiendo la palabra, Sebastián. Entonces, dale Rosita y dale Alejandra. Buenos días, Sebastián. Sebastián, Bienvenida. gracias. A usted me dio la cartilla del semestral B, a usted no me dio la A, me dio 2 cajas de la B. Y en Ah, bueno, matemáticas genial. me dio la cartilla 4 y 5. Enseguida revisamos. Yo reviso y cuadramos eso. Muchísimas gracias por decirme. Bueno, muy amable por no entregar, no le entregué el material a los muchachos hasta no corroborar cómo era No, muchas la... gracias a ti. Bueno, pues era usted muy amable. Muchas gracias, lo revisamos. En esta semanita lo miramos. Eres muy gentil por comentarme ese detalle. Listo. Entonces, así es como funciona. Ahora, por ejemplo, para el que no es profesor de español, hay ciertas actividades en español que pueden parecerle extrañas. Para el que no es profesor de matemáticas, hay ciertas actividades de matemáticas que pueden parecerle extrañas. El manual del docente es muy importante. Voy a tomar el atrevimiento de compartirles el material también en digital para que también lo puedan tener, analizarlo en casa, ver cómo lo trabajan, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma ustedes van a poder tener el manual del docente y verlo bien. Es fundamental para poder planear. Ahí aparecen todas las instrucciones. Nos dice, el chico va a hacer esta actividad y el propósito es que si la desarrolla, se va a realizar tal aprendizaje en el joven. O sea, todo aparece muy detallado. Usemos ese manual del maestro. De verdad que va a ser supremamente útil. Quisiera compartirles algún libro, como para que veamos cómo funciona alguno de los libros. Permítame, yo veo cuál tengo por acá a la mano. Permítame, yo confirmo. ¿Qué material tengo a la mano para poder verlo? Porque es muy interesante. Observando el material podemos saber para qué nos sirve. Ah, y les cuento. Para los grados inferiores llegó un nuevo material también interesantísimo, que son una serie de cuentos hermosos y espectaculares para que desde primero hasta segundo, para que desde transición hasta segundo el niño pueda acercarse de una manera de juego a la lectura y conocer muchas cosas. Eso es muy relevante y es muy bonito. Muy bien, entonces es un material de libros de cuentos geniales. Permítanme, yo estoy buscando acá algún librito para que lo abramos. Voy a compartirles este. Tengo este a la mano. Y listo, está este.
Listo, les voy a compartir un instante y ya les comparto también uno de matemáticas. Entonces aquí ustedes van a poder observar uno de los libros de entretextos. Este es el entretextos de cuarto. Entonces, en el libro de entretextos vamos a ver, aparece un desafío, aparece un reto. Veamos a ver un instante. Ah, y vean esto lo chévere. Cuando nosotros tenemos este tipo de lecturas que son tan sugerentes, nos puede ayudar para transversalizar incluso y poder hablar eventualmente de algún conocimiento que requerimos en ciencias naturales. Pongamos un ejemplo, estamos viendo ecosistemas, o estamos viendo hábitat, o estamos viendo relaciones simbióticas, cadena trófica, cualquier cosa, ¿no es cierto? Lo que sea. Lo que sea que estemos viendo cuando tenemos este tipo de lecturas tan sugerentes puede ser la excusa para entrar también a ejercitar ese tipo de aprendizajes. Entonces nos aparecen las lecturas acerca del elefante, todas sus características físicas, su comportamiento, su alimentación, sus realidades, y ahí comienzan ya una serie de actividades en torno a estas preguntas. Estas actividades son los retos, y vean lo variadas. Hay todo tipo de retos y aparecen los desafíos, ¿no es cierto? Entonces cada uno de los desafíos tiene una serie de retos que nos está ayudando a pensar, miren, por ejemplo, todos estos retos son de un solo desafío sobre esa misma lectura, pero aquí continuamos con preferencias a partir de los animales con un nuevo desafío. Entonces, una estructura muy parecida y en último llegamos a un artículo informativo en la cual el chico, en la actividad que el chico va a aprender cómo planificar un texto, cómo elaborar el texto y cómo llegar a ejecutarlo. Pero con todos esos, primero, la idea era que el chico pudiera llegar a escribir el artículo, pero miren todas estas actividades, cómo le va a dar elementos de juicio para que pueda hacerlo. Le da una rejilla para saber cómo hace todo y al final se puede evaluar. Con este desafío 42 se puede evaluar si el texto que escribió tenía los requerimientos o no, si el texto hizo todo lo necesario para poder ser un buen artículo. Escribió la introducción, el desarrollo, la conclusión, bueno, todas las partes que pueden aparecer acá. Querido profesor Emilio, ¿qué nos vas a contar? Sí, usted se fue directamente al desafío 38, muy interesante porque tiene unos retos magníficos, pero la misma cartilla en el desafío número 1 ya nos empieza en una introducción muy elemental, muy chévere para los niños, que es el elefante curioso, es un cuento. Y allí también llegamos al desafío 2, donde precisamente el reto número 1 nos habla de disculpen la repetición, una introducción a que el niño se va metiendo en cómo contextualizar una respuesta de lo que acaba de leer. Entonces, mire que desde el comienzo tiene ya una motivación. Y él cuando llegue a ese desafío ya va a acordarse, ve, por allá yo lo había visto. Y puede regresarse y ayudarse desde allí, en el desafío número 1. Perfecto. Eso es, muy bien, querido profesor Emilio, exactamente eso es. Miren que desde el principio hay mucha coherencia entre lo uno y lo otro. O sea, todo esto sí tiene toda una coherencia y una transversalidad genial. Permítanme que no veo aquí los de matemáticas, voy a presentarles uno en físico. Me disculpan un segundo, pero los voy a presentar en físico. Me disculpan, por favor, que les va a presentárselos en físico, pero en el momento estoy recopilando todos y no tengo acá todo el material. Miremos, por ejemplo, este caso. Este es un manual de enseñanza. ¿Me están escuchando correctamente? ¿Sí me están escuchando, compañeros? Sí, Sebastián. Y se le escucha fuerte y claro. Entonces, en la guía de enseñanza es súper completo. Nos muestran cómo llegar al módulo, la introducción, nos muestran cada actividad para qué sirve. Entonces nos dicen, esta primera etapa es una secuencia didáctica que se va a trabajar así, comprendemos así, descontextualizamos con estos 4 centros, resolvemos la situación. O sea, parece todo con mucho detalle.
Nos dicen, en la etapa de comprensión, el chico va a aprender esto. En la descontextualización, vamos a trabajar en tales actividades. En la resolución de problemas, así. Entonces, cuando ya llegamos a un ejercicio, entonces nos dicen, listo, el primer ejercicio. ¿Cómo se comienza? Hay una subetapa. En la subetapa vamos a hacer esto. Hay unos objetivos. En los objetivos son alcanzar esto. Y el material en la página tal, así y así. Entonces empieza todo el detalle de cómo se trabaja, la tabla de todas las actividades que hay. Nos van a dar un material para que el chico pueda recortar, para que el chico pueda utilizar. Todos estos son materiales que el chico debe recortar y debe usar para poder hacer los objetos concretos, porque es muy interesante que hay material concreto para aprender desde lo más abstracto hasta lo más completo, hasta lo más concreto de todo, para que el chico pueda llegar a las abstracciones. Hace tablas entonces el último 20 de febrero, ¿qué tipo de clima hemos tenido? Hace tablas, hace todo tipo de cosas. Aquí le dicen, ¿cómo se hace? Tiempo, esto se demora 50 minutos, ¿qué hay que hacer? De esto, el material que necesitamos es esto, ¿qué es lo que queremos hacer con los chicos? ¿Qué se va a desarrollar? ¿Cómo son las actividades? O sea, todo está en el manual del profesor, absolutamente todo aparece. Y con eso vamos a tener todos los elementos de juicio para poder realizarlo. Yo sé que a veces si uno no ha tenido, digamos, el tiempo de mirar el manual del profesor, puede ser un choque y ver algunas actividades de matemáticas, dirá uno, pero ¿qué es esto tan raro? Se ven extrañas. Pero cuando nos tomamos el tiempo de mirar un manual del profesor, vamos a darnos cuenta maravillosamente de todo lo que se va a hacer. Entonces nos dicen, vea, esta una actividad cualquiera. La actividad 4 es el bingo matemático. Pero ¿para qué es un bingo? Esa enseñanza sirve para, vamos a ver los polígonos, vamos a comprender que las figuras compuestas por segmentos de recta y comienza a explicar cada una de las actividades. Cuando juega el niño, ¿qué es lo que está aprendiendo? Es decir, es supremamente completo y supremamente claro si tenemos el manual del profesor y lo podemos utilizar. Entonces yo se los estoy dejando tanto en la caja como se los voy a dar virtual. Les ruego que hagan lo que acaba de hacer la profesora Rosita, que si encuentran que hay un material que no coincide, me dicen de inmediato, por favor, para yo dejarles el que es correcto, ¿sí? Si les hace falta algo, hay un formato que yo ahora les voy a presentar a quienes estén en físico, ahí me pueden firmar que lo recibieron, y si hay novedades, díganme sin ningún problema que lo que tengamos lo organizamos y lo que no tengamos lo conseguimos pues tan pronto como sea posible, no ya, pero tan pronto como sea posible. Entonces, eso sí, démosle por favor a los niños el material y la idea es que lo comiencen a trabajar. Es una ayuda para trabajar muchísimas materias y nos va a ayudar para no tener que crear tanto material de una manera tan intensa porque ya está allí. O sea, ya está allí, simplemente darle un buen uso. Querido profesor Emilio, cuéntanos. No, que mirándose el lenguaje entre textos es maravilloso porque tiene mucha transversalización, muy empírica, pero tiene transversalización con matemáticas. Ahí nos muestra diagramas de Venn, en naturales y en sociales. O sea que es un material de gran valía, pero, Sebastián, hay otra cosa que a mí sí me preocupa. Es que este trabajo hay que hacerlo muy directamente con los niños. Si estando ahí, cuando lleguemos, por ejemplo, en matemáticas, que hay mucho material manipulativo, hay que recortar, hay que utilizarlo. Estando ahí en el salón, a veces hay un poquito de dificultades. Claro, distancia va a ser, lo que no es. Sí, va a ser complejo, pero bueno, a eso estamos, a eso nos sometimos, hay que trabajar hasta donde más podamos. Eso le advertí yo a los papás, a las mamás. Claro, la decisión de quiénes van, quiénes no van, pero que en la medida que sea posible, que rico, porque allá sí podemos trabajar directamente eso. Claro, el momento de la alternancia. Sí. El momento de la alternancia, de la hibridación, cuando sea que se dé, quienes ya lo estén haciendo, quienes los vayan a hacer, ese momento de la alternancia o de la hibridación es importante porque nos va a ayudar a dos cosas. Ciertas explicaciones que es mejor que el chico las tenga y que nosotros podamos ver cómo lo está realizando. Esas explicaciones muy concretas vamos a poder tenerlas en el aula. Y cierta manipulación de actividades que es necesario hacer guianza también. Entonces es como empezar a jugar en la planeación de la actividad, cuáles de estos centros me resultan más útiles en casa y cuáles de estos centros debería guiarlos yo. Eso sí es parte de lo que el profesor va a mirar cuando esté planeando
Es decir, hasta la planeación ya la tiene acá. Cuando yo les dé este material en digital, ustedes van a poder tomarlos apartes y ponerlos en la planeación y les va a quedar todo, metodología, actividades, de todo, de todo. Va a ser muy claro lo que van a realizar ustedes. Pero entonces sería pensar, como nos dice el profesor Emilio, de esto, yo que voy a trabajar en casa, y de esto, yo que trabajo en aula, los que están o los que estarán eventualmente en aula, ¿no es cierto? Ver cómo lo podemos trabajar o decirle, yo qué tips puedo plantear. No sé, digamos, podría ser eventualmente incluso el chico utilice una hoja de blog y calque con reglita el objeto que está acá y primero recórtelo allá para ver si lo recorta bien o si ejercita o si practica, pues se me ocurre simplemente como por plantearles algo para que no vaya inmediato a recortar y a dañar el material y que se quede sin su material manipulable, ¿no es cierto? Son solo especulaciones que les estoy diciendo de cosas que podemos hacer para que el niño vaya ejercitando, vaya soltando, quien no tiene acompañamiento de padres, que sabemos que es una realidad, eso pasa muchas veces, ¿no es cierto? Pero hay muy buen material y en el de matemáticas, mi querido Emilio, también transversaliza mucho, porque cuando estamos viendo, por ejemplo, estadística, mira que casi siempre todo lo que vemos con estadística, tú no me dejas mentir porque tú has trabajado con este material, casi todo lo que vemos de estadística es con temas de historia, de sociales, utilizamos mucho los temas, por ejemplo, de climatología para hablar de estadística, utilizamos los temas de los meses para hablar de estadística, con fraccionarios utilizamos temas de ciencias naturales, entonces también el mismo de matemáticas nos lleva a comprensión de lectura y a trabajar temas de otras materias. ¿Es así, querido Emilio, o estoy mintiendo? No, es correcta su afirmación. Perfecto. Entonces, yo les voy a dejar el material sobre cada uno de sus puestos. Este material, ahí es poder entregárselos a los chicos. Cualquier incoherencia, avísenme, por favor. Yo voy a estar atento para poder corregir ese tipo de incoherencias. Y si de pronto hay alguna duda, manifiéstenmela. Si en ese momento no está, pero cuando estén planeando la tienen, pues mándenme el audio o algo por el estilo y con mucho gusto les colaboro. Si hay algo que de pronto parezca muy extraño o muy difícil de entender, me avisan en qué parte es. Por ejemplo, estoy trabajando el desafío tal, el reto tal, el problema tal, y no entiendo cómo trabajar tal cosa. Y lo que no está en mis manos lo preguntamos, pero analizamos todo, ¿les parece? Que los chicos se queden con el material, por favor. Eso es fundamental. No nos quedemos con el material. Nunca más dejar de entregar esto, porque es que es una ayuda enorme que los chicos puedan tener material en casa. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? No tenemos material y está el material. No tengo cómo hacer trabajar a los chicos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera mencionarme? Sebas, no, el material sí se ha utilizado. No, claro, no, estoy diciendo casos especiales. Casos especiales. Hay casos de casos. Sí, no, cuando nosotros estuvimos en cuarto hace 2 años, con Cristian Cifuentes y doña Rosario, utilizamos, tú te acuerdas, la maravilla de trabajo que se hizo. Y el año antepasado también, porque es que son unos materiales que le permiten a uno ubicar, por ejemplo, el tema que tú tienes en planeación y no están en orden, obviamente, eso sí no están en orden, pueden estar en cualquiera de las 3 cartillas, pero pues, aparecen ocasionalmente casi todos los temas y uno los puede utilizar. Lo que pasa es que, por ejemplo, los retos sí tienen esa ventaja de que no se resuelven en un día. Eso no es de una sola clase, son de varias clases porque lo trabajamos muy a conciencia y ese material, por ejemplo, de la parte A, no se resuelve en un semestre. Eso no tiene cómo resolverlo uno en un semestre. Normalmente uno termina por allá en agosto o septiembre el A y después ya empieza a trabajar con los otros, pero antes no. Nos has hablado de algo muy importante. Hay una idea muy tradicional de pensar que uno tiene que acabar toda la cartilla de manera lineal. No es estrictamente necesario. Tú nos planteaste algo muy chévere y muy importante, se me había olvidado mencionarlo. Como estamos en coherencia, en la misma tónica, nosotros también desarrollamos nuestros planes de estudio, manera de mallas a partir de estándares y derechos, tiene que coincidir, ¿no es cierto? Coincide y vamos a encontrar en las cartillas de presi y entre textos lo que nosotros trabajamos. El centro no son los temas, pero si nosotros tenemos un orden, una secuencia y no coincide expresamente con el orden del libro, nosotros podemos decir, es que a mí me interesa realizar primero es el problema
o el reto número 24 o el 25, porque ese se relaciona con el orden que tenemos nosotros planeados. Comiencen con el que les parezca correcto. Por eso les digo yo que es de manejo la entrega del material, porque uno podría entregarle todo el material, porque eventualmente, por ejemplo, el tema que yo requiero, la actividad que yo quiero que se desarrolle cierta habilidad cognitiva en el chico, cierto proceso cognitivo, está en el B o está en el 3 o 4. Entonces es válido. Ustedes pueden comenzar con un ejercicio que está en el 3 o 4 si ese ejercicio se relaciona con lo que ustedes están planteando. No es de pensar en abarcarlo todo, como nos dice Alejandra, no vamos a alcanzar a abarcarlo todo, sino en ser muy analíticos y ver si este es el orden que tenemos planteado, si esta es la secuencia que tenemos planteado en nuestra malla. Yo puedo decir, voy a empezar con el 5, sigo con el 3, después el 8, dependiendo de lo que nosotros tengamos que ver. Querida Alejandra, nos vas a añadir algo, ¿no es cierto? Sí, Sebas. Y retos para gigantes también tiene esa misma concepción. Por ejemplo, nosotros estuvimos organizando nuestra guía, nuestra tercer guía, y por ejemplo, temas que nosotros apenas vamos a ver aparecen en la guía 23, 24 y 25 de retos para gigantes. Entonces es una ventaja porque uno puede trabajarle, ¿cierto? Todo el proceso, y además son procesos largos porque tienen una introducción y un desarrollo de temas que son bien interesantes. Perfecto. El orden se lo dan ustedes de acuerdo a nuestra necesidad. Es decir, es un material súper útil, pero nosotros somos los que lo contextualizamos, nosotros somos los que le damos el orden, los que lo trabajamos. Y recordar lo que nos dice Alejandra, ahí aparece en la guía del docente, no es que no lo diga el niño. Entonces vamos a ver el desafío 43, y en el desafío 43 hay 4 centros, hágalo y lo termina para la próxima clase. No, eso no es así. Cada uno tiene una serie de actividades y todas esas actividades nos van a desarrollar. Es muy chévere porque nos desarrollan muchas cosas bonitas. Por ejemplo, al profesor que le interesa muchísimo ver la parte matemática o la parte geométrica o la parte estadística, en cada reto se desarrolla alguna de esas partes. Vamos a dar cuenta que al final el chico es capaz de desarrollar un problema desde muchos ángulos y desde muchos ámbitos diferentes. Y alguien podría pensar, va a ser lento, vamos a demorar, no vamos a avanzar. Todo lo contrario, ¿cómo vamos a verlo? Desde 3 o 4 perspectivas distintas, se avanza muchísimo más. Entonces, sí, utilicémoslo a la medida como nosotros lo necesitemos. Por ejemplo, si requieren estar en la clase de geometría, ahí aparece el reto geométrico y pueden trabajar a partir del reto geométrico y puede haber una coherencia absoluta, mucha cohesión, y nos puede ayudar bastante. Realmente puede resultar siendo muy útil. Retos para gigantes también es un material complementario. Y hay un detalle. Hay un tipo de prueba que justamente hoy los directivos están en esta formación. Hay un tipo de prueba que vamos a empezar a realizar en la medida en la que ustedes deseen. Es un diagnóstico, o sea, pueden hacer una pregunta, pueden hacer las 20 de cada materia. Es un diagnóstico como ustedes lo deseen realizar en la profundidad que quieran, pero ¿qué es lo interesante? Para cada pregunta vamos a tener, si el chico escogió la A, significa que no ha entendido tal cosa, y en el libro, en la página tal, puede practicar, o en el libro, en la página tal, si escogió la B, ese es su problema, no entendió tal cosa. Entonces hay una realimentación y nos va a decir exactamente en retos para gigante, en Prest, en entretextos, en cada una, nos va a decir en dónde puede encontrar la información sobre eso. Y yo creo que es una ayuda muy espectacular. Y que ustedes vieran el material que llegó para transición primero y segundo, con cartillas para ejercitación, desde el aprestamiento, haciendo dibujitos para prestarse poco a poco a la grafía, hasta la lectura, con lectura de imágenes. Es tan bonito el material que cuando llegó, por ejemplo, el gran libro de textos, el gran libro de cuentos, es para transición. Pero aparecen todos los cuentos en un formato de como de 1,5 metros por metro. Es gigantesco, es hermoso, a full color, propalcote súper grueso. En segundo, desde primero hasta segundo lo pueden utilizar. Nos quedó uno para primero para ir repartiendo entre los 3, dependiendo del uso, y uno para segundo. Pueden comenzar a ver desde esos mismos cuentos, como son todos animales del hábitat colombiano, son fábulas y cuentos. Vamos a poder trabajar también a partir de allí lectura de imágenes, ciencias naturales, relaciones de ética, de creencia, de todo, muy espectacular, y es un material bastante útil. Entonces, bueno, la invitación es a que se los podamos repartir a los chicos y que lo usemos de la mejor manera. ¿Ya no hay más preguntas? Creo que no me han vuelto a levantar la mano, o alguien más nos quiere añadir algo.
Parece que esto fue todo. Entonces, un abrazo enorme, les deseo lo mejor. Por este mismo vínculo se entra en la formación de matemáticas hoy a las 11. Un abrazo y les deseo lo mejor. Ha sido un gusto haberme encontrado con ustedes. Feliz día, Seba. Que estén de maravilla. Ojalá que llegue el momento que los pueda volver a abrazar. Que estén de maravilla. Felicidades.